Por un lado, cuando se dice charrúa, los charrúas de hoy es una identidad que viene a partir de un movimiento político. ¿Sí? Cuando alguien te dice que es charrúa hoy en día, se entiende que está agrupado al movimiento indígena, que están bajo el nombre de charrúa. Independientemente de si son descendientes de guaraníes, charrúas o otras etnias, cuando decimos charrúas, que hoy hay charrúas, es este grupo, son estos descendientes que se autorreconocen bajo este nombre, que responde a un movimiento político, no partidario, obviamente. ¿Y cómo se identifican ellos? O sea, ¿cómo saben ellos o en base a qué dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy charrúa? Pasa que, volviendo un poco a lo que vos decías de la gente que de repente le puede dar vergüenza, es un tema que estuvo oculto en las familias mucho tiempo, porque es consecuencia de la persecución, las masacres, la discriminación. Obviamente las familias a las nuevas generaciones lo ocultaban para protegerlas, porque no querían que ellos sufrieran lo que habían tenido que sufrir ellos mismos, claro, por el hecho de ser indígenas. Vamos a una pequeña puntualización. Ustedes lanzaron este material antes de ayer, el 11 de abril, aniversario de Salsipuedes, cuando el primer presidente constitucional del Uruguay, que era Rivera, decide atacar y matar a quienes habían sido sus aliados hasta hacía 10 días antes, les hace una emboscada y básicamente mata al 98%, un porcentaje altísimo de charrúas. Entonces los otros, como forma de prevención, dijeron, no digamos que somos, sino van a venir por nosotros. Claro. Sí, que igualmente está bien aclarar que Salsipuedes fue obviamente una masacre, pero no terminó ahí. O sea, los prisioneros vinieron caminando hasta Montevideo, se separaron a las madres y los niños para que se perdiera la lengua, se repartieron como esclavos. Otros a los hombres los colocaban en barcos para que se fueran del territorio. O sea, hubo todo Fue un genocidio, realmente un genocidio. Claro, pero pensado para que realmente la cultura muriera. Entonces, nosotros también de alguna manera con el documental queremos poner en valor la lucha de estos colectivos, que es muy valiente porque es, pese a todo eso, volver a decir, bueno, estamos acá y queremos reagruparnos y con los restos de memoria que quedaron y que podemos recuperar, volver a ser pueblo, digamos. Veíamos recién en las imágenes a Nicolás Guigú diciendo que de repente cuando él va a trabajar al Amazonas se encuentra con indios brasileros, pero claro, adaptados al mundo actual, adaptados al 2017, entonces están con un celular de repente, o vestidos de championes, no sé. ¿Cómo son los charrúas actuales? Sí, porque nosotros tenemos la imagen aquella de la escuela y el librito de la escuela que te muestra unos tipos con taparrabos, una pluma en la cabeza y ahí se terminó. ¿El charrúa actual es eso, no? No, claro. No, esa idea que tenemos es del indio muerto, obviamente. El indio que supuestamente ya no existe. Hoy en día nosotros hemos conocido gente súper distinta entre sí. Hay profesionales, obreros, artesanos, profesores, como cualquiera de nosotros. Yo te podría decir que soy indígena si fuese parte de ese movimiento, de ese grupo. No lo soy, pero perfectamente podría serlo. A pesar de no saber si tenés en tu familia a alguien que haya sido efectivamente charrúa o que hubiera sido parte de una tribu. Sí, en realidad los casos que nosotros conocemos siempre tienen algún antecedente, alguna ascendencia indígena y justamente se juntan a hablar de sus memorias y lo que tienen en común. Sí, eso es un poco lo que los une, además de los valores que en algún punto son un poco distintos a los nuestros. Y esto lo sorprendió. Nosotros tenemos de oídas, lo que sabemos es que había en el continente algunas civilizaciones indígenas súper desarrolladas, con una cantidad de avances, y lo que siempre nos han enseñado es que en realidad los de acá eran bastante más limitaditos, caza, pesca y unas formas muy rudimentarias de comunicarse. ¿Con qué se encontraron? Claro, no, lo que pasa es que en realidad eso parte de una concepción errónea, porque las culturas andinas, por ejemplo, que sí tenían grandes construcciones, como los incas, también se explicaba por la geografía donde ellos vivían y evidentemente las culturas de pradera o de pampa, que hay un paralelismo con las culturas, por ejemplo, de Dakota, con los Sioux de lo que es ahora Estados Unidos, no hay necesidad de hacer esas construcciones porque ellos tienen que ir moviendo a medida que con las estaciones, en busca del sustento. Entonces, pretender que las culturas indígenas de esta geografía tuviesen construcciones como Machu Picchu no tiene sentido, en realidad. Y
Y es también poner el valor desde un lugar muy occidental, ¿no? Como que la cultura indígena que más vale es la que tiene construcción más grande. Claro, no deja de ser algo material. Claro, no pasa por ahí, digamos, ¿no? Y por otro lado también es parte de la misma matanza de esa identidad. Todo lo que era indio no era válido. En el modelo de desarrollo, civilización versus barbarie, todo lo que era indio no era válido. Entonces a nadie le convenía mostrar lo bueno o lo interesante que tenía esa identidad, esa cultura. Ustedes, por lo que veo, igual eligieron no mostrarlos como personas que están llorando en su reivindicación, sino hacen otra opción. Claro. ¿Cómo se lo plantearon a ellos? ¿Cómo lo pensaron ustedes? ¿Desde qué lugar mostrar a esta gente? A nosotros una cosa que acordamos mucho y fue justamente lo que vimos que teníamos en común es que nos parece súper valioso lo que están haciendo. Y eso es lo que queremos mostrar, quiénes son hoy y qué hacen ellos. No, independientemente de la historia que tuvieron, que sin duda es una historia que es bastante marginal, lo interesante es lo que hoy en día son y hacia dónde se dirigen. Que igual, perdón, quiero aclarar que el documental no es sobre el movimiento indígena solo, sino sobre el tema indígena. Quiero decir, hay muchísimos descendientes que no están en los colectivos, muchísimos que ni siquiera se autorreconocen, porque el problema grande que hay acá en Uruguay es que la discriminación llegó a un punto tan grande que la gente se niega a sí misma. Entonces vos podés cruzarte con gente que tiene todos los rasgos, que seguramente tenga abuelos, bisabuelos indígenas, y él te va a decir que no es. Y te va a decir que nunca se le ocurrió y hasta capaz se ofende si vos le planteás el tema. Y probablemente se vincula a lo que hablábamos antes de esa intención de proteger a las nuevas generaciones que tuvieron y a cierto temor al estigma, ¿no? Claro. Una cosa más, también nos interesó mucho hablar sobre el Uruguay. No solo sobre lo indígena, sino nosotros, uruguayos, qué tenemos que ver con esta historia. Que tenemos mucho más que ver de lo que creemos. O sea, siempre decimos que el indio no está, es un problema del otro. Y no, justamente investigando nos dimos cuenta que es un problema del uruguayo. Sí. Cada vez que nos jactamos de que somos los más europeos del continente, estamos colaborando con eso.